Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik, Lidia Milibia Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako Sailburuordea nirekin dago. Gaur, Betion Telelaguntzako Euskal Zerbitzuaren argitalpen edo gida berri aurkezten dizkizuegu. Medaioia edo eskumuturrekoa bereizgarri dituen zerbitzu hori honako hauei zuzentzen zaie. Bakarrik, bizi diren 75 urtetik gorakoei, mendekotasun egoeran edo mendekotasun arriskuan dauden 75 urtetik gorakoei, adimen desgaitasuna fisikoa edo sentsoriala duten eta edozein mailatan medekontasuna aitortuta duten pertsonei, gaixotasun mental diagnostikatua dutenei eta mendekotasun egoera bizi dutenei edo gizarte isolamenduko arriskuan daudenei. Hoy, como les decía, presentamos 4 nuevas publicaciones o guías del Servicio Vasco de Teleasistencia Betion. Este servicio es conocido por su medallón o muñequera y se dirige a personas mayores de 75 años que viven solas, a personas mayores de 65 que se encuadran en situaciones de dependencia o en riesgo de dependencia, a personas con discapacidad intelectual, física o sensorial y dependencia reconocida en cualquiera de los grados, así como a las personas que padecen una enfermedad mental diagnosticada y presenten una situación de dependencia o a personas en riesgo de aislamiento social. Betion es un servicio del que nos sentimos especialmente orgullosos porque creemos que repercute directamente en el bienestar, tranquilidad y mejora de las personas usuarias. Betion facilita que quienes los utilizan se sientan más autónomos y seguros, y no solo ellos, sino también sus propias familias. Y su evolución y crecimiento está ahí, ha sido positiva. Ya son 53.108 las personas conectadas a un clic de distancia, las 24 horas del día y los 365 días del año. Están conectadas a una atención sociosanitaria basada en el contacto humano. Mes a mes, el número de personas usuarias crece y lo hizo un 6% en el año 2018 y en los primeros 6 meses de este año no ha cesado de crecer, con una media de altas mensuales entre 450 y 500 altas mensuales. Más allá de lo cuantitativo, es destacable la valoración que las propias personas usuarias hacen de este servicio, ya que le dan una nota de 4,46 sobre 5. Y esto ocurre porque el servicio cada vez es más completo, está centrado en una atención personalizada y en función de las necesidades de cada persona. La teleasistencia en Euskadi ha evolucionado de la mano de las nuevas tecnologías, hasta convertirse en un servicio proactivo de apoyo y seguimiento centrado en la persona. Interactúa con cada persona usuaria mediante la emisión y recepción de llamadas telefónicas y de alertas tecnológicas, las asistencias y derivaciones a recursos y también mediante las visitas domiciliarias. Y de esta forma se favorece la permanencia de las personas en su entorno familiar y social habitual por un mayor periodo de tiempo, que además es lo que las personas mayores piden y quieren. Betion se basa en un modelo que establece una personalización de la atención proactiva a través de un sistema de valoración que permite ajustar las prestaciones y la tecnología complementaria a aquello que realmente precisa cada persona usuaria durante su envejecimiento. Según el estado de salud y situación social, se configura para cada usuario un plan de teleasistencia personalizado. Y en función de este plan se realizan llamadas de seguimiento y campañas informativas sobre diversos temas de interés. Para garantizar la seguridad y tranquilidad tanto de la persona usuaria como de los familiares, el servicio se complementa con una gama de dispositivos capaces de prevenir riesgos en el hogar, como pueden ser el fuego, el humo, gas, caídas, y también otros servicios como son la teleasistencia móvil cuando se sale del domicilio, también un dispositivo móvil con conexión al servicio para personas con dificultades de comunicación, así también una serie de programas especiales tanto para las personas usuarias como para las familias.
Pero hoy damos un paso más en esta apuesta por la innovación y la constante evolución del servicio y hoy les presentamos las nuevas publicaciones de Betion. Dentro del programa de teleasistencia como apoyo a la persona cuidadora del servicio, hemos publicado 3 guías ligadas a los cuidados y una plataforma de formación online. Este programa identifica las necesidades de quienes cuidan de las personas usuarias del servicio de teleasistencia del Gobierno vasco y el objetivo es ofrecerles un plan de apoyo y de ayuda y, como les digo, se han publicado 3 guías en papel. La primera es una guía para personas cuidadoras de familiares con demencia. La segunda es una guía de autocuidados y cuidados básicos para personas cuidadoras. Y la tercera es un documento que se denomina Activa tu mente, con recomendaciones prácticas para mantener tu mente en forma. El primero de estos documentos, el de la Guía para Personas Cuidadoras de Familiares con Demencia, proporciona información acerca de qué es una demencia y algunos consejos útiles para manejar conflictos en la convivencia. Como todos ustedes saben, el proceso demencial es complicado, tanto para la persona que sufre la enfermedad como para quienes aportan y trabajan y les ayudan en sus cuidados. Por su parte, en la segunda guía, la Guía de Autocuidados y Cuidados Básicos para Personas Cuidadoras, da consejos útiles a las personas cuidadoras. Y la guía se divide en 2 partes. La primera, se recogen consejos de autocuidado para la persona cuidadora y en la segunda parte se establecen estrategias de cuidados básicos hacia el familiar dependiente. Y en la guía Activa tu mente, recomendaciones prácticas para mantener tu mente en forma, contiene ejercicios y recomendaciones sencillas sobre actividades que se pueden realizar en casa en cualquier momento para mantener la mente activa. Por último, también les comentaba que vamos a poner en marcha esa plataforma de formación online del Servicio de Teleasistencia del Gobierno vasco, que se trata de ser, o que lo que pretende ser es una herramienta de formación e información que facilitará a las personas cuidadoras el acceso a los recursos a los que, por su falta de tiempo, pues no pueden acudir de una forma presencial. Se accede a ella a través de una web segura, con una contraseña y con un usuario, y la formación se realiza a través de vídeos de 1 hora aproximada de duración, divididos en temáticas relacionadas con los cuidados y el autocuidado. Actualmente hay 240 personas adheridas a este programa que reciben llamadas de seguimiento específicas que realiza un teleoperador o teleoperadora de referencia con contenidos muy concretos atendiendo a las necesidades que precisa. Además, se han instalado 11 dispositivos de seguridad que permiten mejorar la sensación de bienestar de las personas cuidadoras. 3 detectores de ocupación de cama y sillón y 8 detectores de control de enuresis o micciones involuntarias. Además de este programa tan específico, hemos editado un nuevo tríptico de divulgación del servicio con información genérica y actualizada, y en él se han incluido las novedades principales del servicio, tanto a nivel tecnológico como de las prestaciones que está ofreciendo y que ofrecemos. El Gobierno vasco, por tanto, trabaja con intensidad en el bienestar de nuestros mayores, de sus familias y también de las personas cuidadoras en todo el proceso de envejecimiento. Eta amaitzeko, gaur aurkeztutako gida berrien bidez, nagusiak zaintzen dituztenei lagundu nahi zaie. Betion zerbitzuaz bereziki harro gaude, izan ere, zuzenean du eragina erabiltzeen ongizatean, lasaitasunean eta bizitzaren hobekuntzan. Betionek bide ematen du zerbitzua erabiltzen duenak autonomoagoa eta seguragoa sentitzeko. Beraiek ez ezik beren familiak ere. Dagoeneko 53.108 pertsona daude eguneko 24 orduak konektatuta. Erabiltzeek oso ongi baloratzen dute zerbitzu hau, 4,46 puntu ematen dizkiote 5 puntutik. Ageinga edo zahartze aktiboa dela eta erreferenteak gara mundu osoan, eta adinekoen arretan dugun esperientzia zenbait erkidegok eta herrialdek aztertu eta egokitzen dute. Uruguai, Alsazia, Nafarroa, Katalunia, Akitania Berria, Txile eta beste batzuk.
Gure adi gaude beste leku batzuetan sortzen diren ekimen positiboak ezagutzeko. Honako hauek ditugu nagusien arloko gizarte politiken adibide batzuk. Nagusientzako gobernumenduko eta ahalduntzeko nagusi agenda, hirigintza hobekuntzetarako edo merkataritza traturako udal konpromisoen inguruko Euskadi Lagunkoiaren jarduketak, telelaguntza eta zaintzen dituztenentzako jarduketak. 75 urtetik gorako biztanleria taldearen gorakada hemen eta Europa osoan gertatzen ari da, eta hori aurreikusi egin behar da eta gure nagusiei arreta emateko jarduketa positiboak behar dira. Euskadin dagoeneko egiten ari gara. Como les decía en euskera, concluyo diciendo que las nuevas guías hoy presentadas ayudan a quienes cuidan a los mayores. Betion es un servicio del que nos sentimos especialmente orgullosos, ya que repercute directamente en el bienestar, en la tranquilidad y en la mejora de las personas usuarias, porque Betion también facilita que quien lo utiliza se sienta más autónomo y seguro, y no solo ellos, sino también sus familias, que ya somos y ya son 53.108 las personas conectadas las 24 horas del día, los 365 días al año, y que la valoración que hacen los propios usuarios de este servicio es muy buena, siendo una nota de 4,46 sobre 5. En materia de envejecimiento activo somos referentes en todo el mundo y nuestra experiencia en la atención a mayores es analizada y adaptada por comunidades y por países. Así nos han visitado representantes de Uruguay, de Navarra, de Cataluña, de Nueva Aquitania y de Chile, entre otros. Pero nosotros también estamos pendientes de lo que otras regiones, otras comunidades y otros países tienen como iniciativas positivas y, por tanto, queremos seguir aprendiendo y mejorando. La Agenda Nagusi de Gobernanza y Empoderamiento para Mayores, las actuaciones de Euskadi Lagunkoia de compromisos municipales para mejoras urbanísticas o de trato comercial, la teleasistencia y las actuaciones destinadas a quienes cuidan son algunos ejemplos de nuestras políticas sociales en materia de mayores. El crecimiento del grupo de población mayor de 65 es algo que ocurre aquí, pero también ocurre en toda Europa y requiere una previsión y actuaciones positivas para la atención a nuestros mayores. Y en Euskadi lo estamos haciendo, estamos innovando de manera continuada y estamos utilizando las nuevas tecnologías para dar servicio a una población que cada vez va a ser mayor en nuestro país. Si tenéis alguna cuestión que queréis concretar o alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Pues ahora en Álava en concreto no te podemos dar, pero te los podemos facilitar. Lo que sí os podemos decir es que pues, el 78% de los usuarios son mujeres, que el 80% son mayores de 80 años y que el 91% vive solo o vive acompañada de una sola persona. Por tanto, yo creo que es algo que les viene a ayudar a estas personas mayores, que ellos como objetivo y como demanda tienen el estar el mayor tiempo posible en sus domicilios y que creo que con el uso de las nuevas tecnologías y la ampliación de los recursos como es Betion, bueno, podemos dar esa seguridad y podemos dar esa autonomía a estas personas mayores que les permitan estar en unas condiciones adecuadas en sus hogares. Es del total de 53.000 entre un 11 y el 12%, o sea que serán 5.800, 5.900 personas. Pues bueno, y reconocer el trabajo que está haciendo Tunstall Televida como empresa que está gestionando el servicio. Bueno, trabajamos codo con ellos y bueno, pues esa estrecha relación creo que luego se nota a la hora de poder sacar productos y avanzar en el servicio adecuado que intentamos prestar a las personas mayores. Y agradecer, ya que están aquí, y no solo porque estén aquí, el trabajo que realizan.
Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión adicional, mi esker etortxagatik.